¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Perú, hoy con otro notable invitado, Dante Castro, analista político y secretario general del ML19, directamente desde Lima. Dante Castro, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por su invitación y le agradezco también a su teleaudiencia la atención que van a tener con nuestro programa. Dante, la aprobación de Dina Boluarte, hay quien la califica de presidenta, otros la califican de usurpadora, es del 3,6% de acuerdo a una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Cómo lees tú ese nivel de aprobación? Yo veo escasamente una convocatoria a consulta a la ciudadanía peruana, incluso por los institutos más connotados que hay acá representados en el Perú, pero sin embargo, atendiendo al Instituto de Estudios Peruanos, nos damos cuenta que hay una desaprobación masiva de lo que es el gobierno de Dina Boluarte. Y esa desaprobación viene no solamente por la gestión de Dina Boluarte como gobernante, sino por el origen de su mandato. Y el origen de su mandato, como saben todos ustedes, ha sido muy conflictivo. Ha sido la deposición del presidente Pedro Castillo, ¿no? El encarcelamiento de un presidente legítimamente electo y la usurpación del mando presidencial. Dentro de los temas que se le acusa de forma de justificar de alguna forma este nivel de aprobación es que podría ser un elemento importante para esa desaprobación lo que es concebido como una traición a lo que fue, digamos, el movimiento político y al propio presidente, como tú dices, democráticamente electo Pedro Castillo. ¿Lo traicionó a Castillo y a su partido Perú Libre? Ha sido una traición flagrante realmente porque Dina Boluarte, cuando juramenta como vicepresidenta del país, se llama a sí misma una militante marxista-leninista, lo cual, bueno, nos sonó muy halagador para los que somos de esa afiliación, pero dudábamos mucho de su autenticidad. Entonces, ella ha traicionado a Pedro Castillo, ha traicionado al movimiento que la llevó a la vicepresidencia y ha traicionado al voto de los peruanos. Los peruanos votaron por un candidato antisistémico, por un candidato sindicalista, por un candidato proveniente del pueblo, por un campesino, ¿no? Entonces, eso ha obedecido el linchamiento de toda la derecha contra Pedro Castillo y Dina Boluarte se ha alineado inmediatamente e irreflexivamente con lo más rancio y recalcitrante de la ultraderecha peruana. Y dentro de las cosas también que se le señala con el dedo acusador y que no lo digiere el pueblo peruano es la manera en que salió a reprimir las manifestaciones en contra de ese golpe, para muchos el golpe de Estado de lawfare, de parlamentario contra Castillo y no al revés como lo quieren vender muchos. Y no solamente que salen a denunciar eso, sino piden también una reforma constitucional, salen a la calle y esta señora, como te decía, para muchos usurpadora, manda a las fuerzas policiales y al ejército a reprimir y hay por lo menos, según varias versiones, por lo menos 50 muertos. Cuéntanos cómo ha sido esa reacción de por qué en vez de tratar de atender las demandas populares, la respuesta es palo. Definitivamente no es solamente Dina Boluarte, ojalá pudiéramos reducir el crimen de lesa humanidad que se ha cometido en el Perú a una sola persona, pero es todo un contingente que es el Parlamento y la mayoría parlamentaria que controla el gobierno de Dina Boluarte y que justamente ellos han votado por más represión y la represión se ha desbocado hasta términos alarmantes. No somos tan optimistas en sumar 50 muertos, son 78 en realidad. Son 78 muertos que, como siempre, la sangre la pone el pueblo y los pueblos del sur del Perú son los que se han manifestado principalmente en defensa de su presidente. Entonces, esto ha sido incluso sorpresivo y sorprendente para el propio presidente Pedro Castillo, ¿no? Porque nadie sabía cuánto de esperanzas había tenido el pueblo hipotecado en su presidente como para salir a arriesgar la vida sabiendo que la represión estaba ya matando manifestantes. Entonces, se le ha quitado el derecho
al pueblo a la manifestación de sus ideas, a la manifestación pública. Hay leyes impuestas por ese parlamento criminal que maneja a Dina Boluarte a su gusto contra las manifestaciones, tildando de terroristas a aquellos que pueden bloquear una carretera o tomar un local. Y también la criminalización de la protesta popular se suma a la impunidad de los militares que usen sus armas de guerra, armamento de guerra, para reprimir manifestaciones, ¿no? Estamos hablando, tú mencionabas el tema Parlamento y esta misma encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que daba 3,6% de aprobación a Dina Boluarte, da 4% de aprobación a lo que es el Congreso. También, ¿cuál es tu lectura para explicar ese nivel de desaprobación? El nivel de desaprobación es porque en el Congreso se ha reciclado una mayoría parlamentaria heredera de la dictadura de Fujimori. O sea, hasta ahora tenemos un continuismo de la dictadura de Fujimori, ¿no? Que se ejerció de 1992 al año 2001, ¿no? Esa dictadura ha dejado una constitución y esa constitución es una constitución realmente ultraliberal, no, podríamos decir neoliberal, para ser más precisos. Y esa constitución justamente permite la vulneración de los derechos sociales y laborales. Entonces, lo que impide justamente que el pueblo tenga una aprobación de la gestión es la no renovación. Tenemos una constitución que dura ya 43 años. La anterior constitución duró 14 años de vigencia. Esta constitución dura ya 43 años. ¿Y por qué? Porque es un símbolo del triunfo del fascismo fujimorista contra las fuerzas populares. Entonces, no quieren mover esa constitución. Esta mayoría parlamentaria ha puesto todos los candados para que no haya ni reforma constitucional ni asamblea constituyente en el Perú. Entonces, perpetuar la constitución de Fujimori y Montesinos es su principal tarea, ¿no? Cuéntale a la audiencia qué es de la vida de Pedro Castillo hoy, dónde está. En este momento Pedro Castillo está preso y realmente no hay ningún justificativo legal para que el presidente Pedro Castillo esté preso, porque podría darle orden de comparecencia para que, digamos, acuda al juzgado constantemente a rendir cuentas de lo que se le investiga. Sin embargo, casi todos los juicios que se le han establecido a Pedro Castillo no tienen asidero digamos, jurídico, porque al presidente Pedro Castillo se le acusa del delito de rebelión en este momento. Y el delito de rebelión no ha sido consumado por Pedro Castillo. No había un levantamiento armado, no ha habido armas de por medio, no ha habido un compromiso con las Fuerzas Armadas para deponer al Parlamento burgués. No, definitivamente lo que ha habido es solamente un anuncio de Pedro Castillo de la disolución del Parlamento que no lo dejaba gobernar. Entonces, ni siquiera se le podría acusar de intento de delito, ¿no? Sí, definitivamente el juicio de Pedro Castillo no tiene ni pies ni cabeza y es un juicio totalmente arbitrario. Y que podría costarle, si esto evoluciona, décadas tras las rejas. Hay gente que quisiera condenarlo a 36 años de prisión a Pedro Castillo. Yo creo que ningún abogado ni ningún estudiante de derecho podría justificar este tipo de medidas. Lo que se está haciendo en el Perú en este momento, y titulamos que este gobierno, este Estado, tiene un rótulo, es un gobierno fascista. No es un gobierno autoritario, como dicen algunos progresistas por ahí, es un gobierno fascista que ha ocupado todos los poderes, inmediatamente ha hecho una legislación a favor de la impunidad de los criminales que se han manchado las manos de sangre del pueblo, ¿no? Y está absolutizando una constitución que hace rato hace agua y la van reformando poco a poco en la medida en que nos han quitado el derecho a referéndum. Por ejemplo, el pueblo peruano no tiene derecho a referéndum. Según las reformas que le han hecho a la constitución, este parlamento dominado por la ultraderecha el pueblo ya no tiene derecho a referéndum para convocar a una asamblea constituyente. Esa es una. Dos, la legislación última que está saliendo de ese parlamento está transgrediendo todas las normas del debido proceso judicial que una persona puede afrontar. Por ejemplo, Pedro Castillo no está sometido a un juicio y a un proceso que realmente ha violado todas las normas contempladas
en el derecho tanto constitucional, el derecho penal, en todas las ramas del derecho. O sea, lo que se está cometiendo es una arbitrariedad no solamente contra Pedro Castillo, sino contra todo el pueblo peruano. Dante, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Dante Castro directamente desde Lima. Dante, analista político y además ganador del premio literario Casa de las Américas. Estamos hablando sobre Perú hoy. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Dante Castro directamente desde Lima. Dante es analista político, secretario general del ML19 y además ganador del premio literario Casa de las Américas. Estamos hablando sobre Perú hoy y precisamente sobre Perú hoy y mañana, Dante, tenemos elecciones generales, incluyendo presidenciales para el año próximo. ¿Cómo ves tú? ¿Cómo pinta entonces el panorama electoral? Bueno, es muy interesante su pregunta porque nos lleva a analizar cómo están manejando los dueños del poder la participación electoral. La participación electoral del Perú se ha restringido porque hemos heredado la misma legislación electoral que estableció la dictadura de Fujimori y Montesinos. Y esta legislación electoral prácticamente impide que el pueblo pueda presentar sus propios candidatos, porque las elecciones en el Perú han sido reducidas al aspecto más mercantil que se pueda creer o entender. Acá está compitiendo los que tienen una inscripción electoral, y una inscripción electoral se compra, y se compra con campañas de firmas. Las firmas se compran, hay un mercado de firmas incluso, ¿no? Para escribir una determinada organización política. Entonces, la competencia electoral en el Perú, en el presente, es una operación de libre mercado, nada más. Tenemos la participación del narcotráfico en las campañas electorales. El financiamiento de campañas electorales por narcotráfico sirve para lavar millones de narcodólares. Tenemos los mineros que también están invirtiendo, las grandes empresas mineras invirtiendo en los futuros garantes dentro del Parlamento de sus negocios ilícitos con respecto a la extracción de minerales en el Perú. Pero también tenemos fuerzas políticas que tratan de alinearse contra el flagelo que nos impone el neoliberalismo, ¿no? Y en ese sentido, estamos tratando de hacer el máximo esfuerzo de unificar a las fuerzas de izquierda para que sean en un solo bloque, un bloque opositor, y sabemos muy bien que el pueblo en su mayoría está opuesto a este modelo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, le han puesto tantos candados a la legislación que el pueblo no puede utilizar esta misma legislación para ser representado debidamente en el proceso electoral. ¿Crees que Keiko Fujimori podría seguir manejando los piolines como lo está haciendo según las denuncias desde el Parlamento, desde la presidencia, aún cuando se sabe que encara un juicio que podría llevarla directamente tras las rejas por lo que supuestamente es lavado de dinero? Yo veo a Keiko Fujimori como la representante de la sucesión dinástica del dictador Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Pero ha competido ya 4 veces en la lista electoral y el voto anti-Keiko Fujimori ha sido masivo. Recordemos que Pedro Castillo es el que le gana a Keiko Fujimori en segunda vuelta. Y alrededor de Pedro Castillo no solamente se concentra el voto de izquierda, sino el voto antifujimorista, que no necesariamente es de izquierda, puede ser de centro, puede ser sencillamente democrático, con tan solo el hecho de que no llegara al poder. Entonces, ahora va a competir nuevamente la heredera del trono del emperador japonés que hemos tenido acá en el Perú, y que justamente esta persona, si no gana la presidencia de la República el 2026, va a tener la capacidad de articular en el Parlamento alianzas electorales que constituyan mayoría de derecha.
Entonces, esa facultad que tiene Keiko Fujimori para participar la hace no una candidata presidenciable, creo que el Perú no va a votar por ella, definitivamente, ni incluso con todo el fraude electoral que están organizando, va a ganar Keiko Fujimori, pero va a ser, digamos, una fuerza gravitante dentro del Parlamento para unir bancadas parlamentarias en torno a los intereses de los grandes capitales y de la gran mafia corrupta que administra las riquezas del país. Hay consenso en donde la nueva política del presidente Donald Trump es contener lo que llaman contener el avance de China en nuestra región, y acá tenemos el puerto del Shanghái en el Perú, el más grande, digamos, no solamente de América Latina, sino a nivel mundial, un puerto en donde se puede exportar no solamente del Perú, sino del resto de América Latina, y que permite que salga mercadería desde el sur de América Latina y no tenga que ir a como sucedía antes desde el puerto de Los Ángeles. Estados Unidos claramente ve el avance o la presencia de China como una amenaza, lo que ellos llaman una amenaza a su seguridad nacional. ¿Cómo puede jugar ese elemento con asegurarse de que siga ganando la derecha o la extrema derecha en el Perú en la próxima elección? Esto nos pone frente a una disyuntiva que parece cómica incluso, ¿no? La derecha abomina al comunismo. La derecha tiene una campaña anticomunista que se reduce a varios eslogans ya conocidos. No seamos un país como Venezuela, no seamos una economía como Cuba. Eso es lo que trae la izquierda para América Latina. Y de repente aparece el gran capital chino, ¿no? Administrado por un partido comunista y tiene que sentarse a negociar la derecha recalcitrante con un partido comunista, ¿no? Entonces, eso es muy gracioso, es muy paradójico, pero principalmente por una cosa, China apunta a convertirse en la primera potencia mundial a nivel económico y parece que lo va logrando, parece que lo va logrando. Si no, no se explicaría la desesperación de Donald Trump, ¿no? Frente al crecimiento económico de China. Pero en América del Sur, para América del Sur, el Departamento de Estado norteamericano lo ha puesto en la disyuntiva. O están a favor de nosotros o en contra de nosotros. O están a favor de Estados Unidos o están a favor de China. Y está, digamos, amenazando Estados Unidos, Norteamérica, al empresariado peruano, ¿no? A la CONFIEP, que es la representante de los grandes capitales que dominan el Perú, ¿no? Lo está amenazando para que tome partido. O están a favor de la inversión china o están a favor de la competencia de Estados Unidos, Norteamérica en el cono sur. O sea, esto quiere decir que Estados Unidos, Norteamérica no está dispuesta a ceder el patio trasero latinoamericano a una potencia económica alternativa, ¿no? Y entonces puede jugar o no ese elemento en la próxima elección del año próximo, en elección presidencial y en elección en general. A mí me encantaría que fuera así, pero realmente sabemos que China apunta a una receta muy pragmática en cuanto a sus inversiones en el exterior. China va a respaldar a los partidos que garanticen las inversiones chinas en el Perú, ¿no? Y las inversiones chinas en el Perú se dan en los mismos términos y condiciones que las empresas, que cualquier empresa capitalista. Lamentablemente es así, ¿no? Y recordemos que Deng Xiaoping en algún momento dijo, no importa de qué color sea el gato con tal que case ratones, ¿no? Y de acuerdo con ese eslogan, podríamos decir, cualquier partido que pueda defender los intereses de China en el Perú estaría, digamos, favorecido con la inversión china. Pero lamentablemente no vemos, por ejemplo, una consonancia entre la inversión china en el Perú y las izquierdas realmente existentes en el país, ¿no? No la hay sencillamente. Y China parece que, vuelvo a repetir, de acuerdo a la receta pragmática que tiene, al pragmatismo chino en cuanto a sus inversiones en el exterior, va a jugar al gallo ganador, ¿no? Y no hablamos de los medios hegemónicos en sí. ¿Qué papel vienen jugando históricamente para que se mantenga ese relato que el, el golpista es Pedro Castillo y los salvadores de la democracia es Keiko Fujimori y compañía, y quien no, que no está a favor del gobierno y lo critica, lo terruquean, le ponen
el sello de terrorista y de allí en más hasta puedes terminar preso. ¿Cómo están jugando y quiénes son para a una audiencia que nos ve fuera del Perú los medios hegemónicos? Digamos, en el Perú existe un monopolio de la información, definitivamente, y hay un monopolio absoluto de la información, en todo caso. Son las grandes firmas que están respaldadas directamente por el imperialismo. Vean ustedes, cuando Pedro Castillo tuvo que enfrentar el linchamiento periodístico contra su gobierno en sus primeros meses, lo primero que dijo es: vamos a exigirle a los medios de prensa que pongan al día sus cuentas tributarias, ¿no? O sea, que cumplan con la tributación. Y nos dimos cuenta que la mayoría de medios, por no decir todos, los medios de información dominados por la derecha, absolutamente, ¿no? Tenían unas deudas tributarias terribles, enormes, en las cuales no iban a cumplir. Entonces, eso fue contestado diciendo: están amordazando a la prensa. No, sencillamente se les exigía que cumplieran con sus tributos, nada más, exclusivamente. ¿Cómo puede pasarla un periodista? Y están hablando con un periodista. Yo soy periodista también, ¿no? Y he trabajado para diferentes medios de prensa a lo largo de mi vida. ¿Cómo pueden preguntarle a un periodista si existe la libertad de prensa en el Perú? La libertad de prensa no existe sencillamente porque si un periodista disiente o es disidente de la línea oficial del medio de prensa para el cual trabaja, inmediatamente es expulsado del medio de prensa. Y en las campañas electorales se ha dado esto, ¿no? Por ejemplo, en la campaña electoral anterior cesaron a 14 periodistas de televisión que no eran de izquierda, que no eran de izquierda, pero que no habían favorecido a Keiko Fujimori en su candidatura. Entonces, por no haber sido funcionales a la candidatura de Keiko Fujimori, fueron expulsados de su puesto de trabajo. Entonces, el monopolio de la prensa está concentrado, por ejemplo, por el diario oficial, no le digo diario, el diario oficial es el diario oficial del peruano, que es el diario el diario del presidente o la presidenta de la República. Pero el decano de la prensa nacional es el Comercio, ¿no? El Comercio, el diario El Comercio. Luego le sigue importancia la República, pero la República está hegemonizada por el grupo Prisa de España. Entonces, de un determinado momento vimos a Vargas Llosa que se pasó del Comercio a escribir en la República. Y antes la República había sido un medio de prensa de izquierda. Lo que pasa es que conforme han pasado las aguas debajo de nuestros puentes, han cambiado de camiseta, han cambiado de color de bandera muchos periodistas y muchos dueños de canales y de diarios de prensa escrita. Entonces, el monopolio se articula en torno a la verdad única, al pensamiento único y a la condena unilateral, por ejemplo, contra el presidente Pedro Castillo, que es según la prensa hegemonizada en este momento por la derecha, el presidente Pedro Castillo sería el presidente más corrupto de toda la historia peruana. O sea, en el breve periodo en que se le permitió gobernar, ha cometido más delitos de corrupción que todos los anteriores presidentes de la República que han sido condenados y encarcelados por corrupción ya. Como cinco. Son como cinco. 5 presidentes de la República juzgados y uno suicida, ojo. Sí, estamos hablando de que en el caso de Toledo estuvo preso en Estados Unidos esperando que lo reenviaran y la acusación es recibió millones de dólares del tema de Odebrecht, entre otros. Estamos hablando, como tú dices, si Alan García cuando lo vienen a detener en su casa se suicida. Estamos hablando de PPK, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son los defensores de la democracia y el maestro rural que llega con intenciones de democratizar y hacer una reforma constitucional termina preso y con la posibilidad de ser condenado a 30 años. Es el mundo al revés de Eduardo Galeano. Realmente paradójico y kafkiano, realmente, porque vean ustedes, un presidente de la República que ha gobernado menos de 2 años no puede haber cometido tantos delitos de corrupción como los presidentes que han gobernado en 2 periodos, como es Alan García, por ejemplo, ¿no? Y el cual se ha blindado de tal manera para que no le comprueben ninguno de los delitos económicos que ha cometido Alan García, y sobre todo delitos de lesa humanidad. Ojo, recordemos que Alan García es el presidente de la República que ha cometido más agravios en materia de derechos humanos, ¿no? Incluso más que Alberto Fujimori. Entonces, todos esos presidentes que hemos tenido corruptos
son nada comparado a la gran corrupción que no se le puede demostrar al presidente Pedro Castillo. Dante Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, encantado. Para ustedes, un gran abrazo latinoamericano, internacionalista y revolucionario.